Bueno, te traslado por lo menos cómo presentábamos el tema en el bloque anterior, a ver si estoy en lo cierto. ¿Es un nuevo ajuste en educación? Pregunta 1 y pregunta 2. ¿Es un doble ajuste en educación el que plantea el gobierno de Chubut? Digo, por el lado del recorte salarial, con el tema del bono y del aumento miserable, y otra vez ese aumento por debajo de la inflación. ¿Es un doble ajuste? Sí, se puede entender así. Se puede entender así. El ajuste por inflación lo sufrimos todos en todos los sectores, salvo las escasas excepciones en las que por distintas razones han podido obtener recomposiciones salariales cercanas a la inflación o superiores a la inflación, Sí. Pero el resto estamos todos sufriendo el ajuste por inflación. Claro. Y en relación a nosotros, bueno, hay una discriminación concretamente, ¿no? El sector docente, educación en general, porque no somos solamente docentes, auxiliares también, estamos sufriendo todavía más que el resto este ajuste por inflación. Y la particularidad de este aumento, que no es aumento, una vez más, es que quitando el bono, el adicional de 14.000 pesos de bolsillo, 14.300 de bolsillo, efectivamente no lo compensa la recomposición del 10%. Estamos hablando de una parte de las y los docentes, esto también es importante aclararlo. Estamos hablando de docentes con un solo cargo, Sí. que tienen menos de 10 años de antigüedad. Nosotros todavía no hemos accedido, porque no nos lo han brindado, el texto de la adenda que supuestamente ya está firmado por parte de los demás sindicatos. Pero sea como sea, digo, hay cuestiones de fondo y cuestiones formales. Lo de fondo, lo que estamos hablando, hay un aumento que no es aumento, para la mayoría o para una gran parte no es aumento, y para otros inclusive es una reducción, este sector del que estoy hablando. Sí. Tenés 20 horas o tenés un cargo y tenés menos de 10 años de antigüedad, te sacan el bono y te ponen 10%, y estás, o cobras lo mismo o cobras unos pesos menos. Hay que ver ahora cómo queda redactada la famosa adenda, pero estamos en esa circunstancia, por eso entendemos que eso no se puede homologar. Y además hay otro problema. Sí. La propuesta del gobierno es aumentar recursos materiales. Recursos materiales es un ítem que era del 8%, con el sueldo de noviembre lo suben al 10,5%, y con el sueldo de diciembre pretenden, hasta al menos hasta donde tenemos nosotros información, digamos casi oficial, sería del 15%. Este ítem no es remunerativo, no tiene los descuentos de ley. Por lo tanto, están incumpliendo lo que es una premisa de la ley paritaria, que establece que están prohibidos los aumentos o los ítems que no tienen aportes, porque desfinancian la caja de jubilación, la obra social, y por supuesto va en desmedro de jubiladas y jubilados. Por lo tanto, hay dos problemas severos, hay graves, en lo que se firmó el 10 de noviembre, que nosotros no aceptamos. Nos dijimos que no se podía homologar. Además, hemos planteado esto, se lo vamos a presentar y plantear formalmente a Secretaría de Trabajo, esto no se puede homologar, y estamos reiterando la necesidad de que haya una nueva reunión, porque si hay algo que es nulo, que es el acta del 10 de noviembre, es nulo por esto que acabo de decir, no hay corrección, no hay enmienda, o llamémoslo adenda, que pueda solucionar lo que es nulo. No sé si se entiende el relato que hago, porque es un poco embrollado. Bueno, pero lo hiciste, digamos, fuiste en detalle. ¿En limpio? En limpio, esa acta implica efectivamente para algunas compañeras y compañeros una disminución del salario de bolsillo, por lo tanto es nulo, y además implica aumentar un ítem que es en negro, que no tiene aporte remunerativo, y por lo tanto viola la ley paritaria, la ley de paritaria. Eso es en limpio. Y nosotros vamos a seguir sosteniendo que aunque haya algunas compañeras, una parte de un sector importante de docentes que se va a ver beneficiado ligeramente y también por debajo de la inflación, esto no se puede homologar de esa manera. Cuando vos decís es nulo, ¿qué quiere decir es nulo? O sea, entiendo lo que quiere decir es nulo, pero vos decís, ¿es nulo porque van a hacer el reclamo para que sea nulo o automáticamente es nulo? No, automático no hay nada. Nada automático. Este gobierno plantea que Claro. puede hacer lo que no se puede hacer. Y como, digamos, si la Secretaría de Trabajo le da el ok, vamos a estar en una situación donde nos obligan a ir a otras situaciones que no corresponde. Acá es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Hemos estado en comunicación con el ministro planteándole una y otra vez, ayer e inclusive hoy, sentémonos
hagamos una reunión formal con todos los sindicatos, que se hagan las cosas como corresponde. Esto resolvería por completo la discusión en lo formal. Después podemos no quedar conformes, esto lo llevaríamos a consulta en las escuelas, es lo que nosotros necesitamos y queremos, pero evidentemente hay un gobierno al que ni la democracia ni las cuestiones formales de ley le resultan importantes. No importa, ya está, ya lo hice, punto. ¿Te gusta o no te gusta? Ya lo hice. Es muy grosero, es muy preocupante y debería preocuparnos a todos, ¿no? Cuando se habla de Estado de Derecho y se habla de las garantías para ciertos sectores, bueno, en el caso nuestro, ciertos sectores empresariales sobre todo, ¿no? Pero cuando se habla de los laburantes, esas garantías, bueno, hay que ver, no importa. Bueno, sí importa porque acá se sientan precedentes incluso de procedimientos que no son correctos, que deben ser corregidos, pero corregidos de verdad. Están escuchando a Daniel Murphy, secretario general del gremio docente ATECH. Me gustaría por ahí sacarme de encima lo más grueso para ir después a algunas preguntas que tengo anotadas acá, Daniel. En definitiva, ¿esto sería, o a partir de cuándo sería, o por lo menos es la propuesta del gobierno, o digo, ya ante la presentación de ATECH quedará sin efecto, y es solo un nuevo tire y afloje con el gobierno? ¿Eso me lo aclarás un poco, por favor? Sería, lo que se está discutiendo es sobre el sueldo de diciembre, por lo tanto, aunque estamos sobre fin de año y todo esto apremia y mucho, tener certeza sobre cómo se cierra el año en lo salarial nos apremia y mucho, apremia el bolsillo fundamentalmente. Todavía hay tiempo para que venzan los plazos de la carga del sueldo de diciembre, por lo tanto, esta discusión necesariamente va a seguir unos días más y no tenemos certeza sobre lo que va a ocurrir. Depende de lo que conteste el Ministerio de Educación, depende de lo que responda Secretaría de Trabajo, de lo que finalmente pueda conseguirse por vía del diálogo, que es lo que planteamos. Estamos en esa situación donde todavía no hay certeza, porque el gobierno no ha querido dar certeza, incluyendo el tema descuentos, que es algo que nos preocupa y mucho. El descuento ha dejado de ser un descuento por ejercer el derecho al paro, ¿no? Por ahí quien escucha puede decir, bueno, pero si no trabajaron, bueno, supongamos que uno estuviera de acuerdo, y no estamos de acuerdo, con los descuentos por día de paro, porque es un derecho constitucional que no puede ser penado, y hay abundante bibliografía al respecto, jurisprudencia también. Supongamos que uno acordara con ese criterio, listo, no acordamos. El tema es que el descuento no puede ser lo que se le ocurra a un funcionario de segunda o tercera línea, como ocurre actualmente, donde un docente que hace 3 días de paro se le descuenta la mitad del sueldo. Eso no es un descuento, eso pasa a ser otra cosa, una sanción ilegal, una violación flagrante, grosera, de mi derecho a huelga a través de una sanción. Las sanciones están expresamente prohibidas. Yo no puedo ser sancionado por ejercer un derecho. Y esto es lo que está ocurriendo. Por eso también ese elemento es fundamental. Nosotros le planteamos con mucha claridad al ministro que tener la propuesta saneada, la propuesta clara, con números claros, en un acta paritaria, y tener el compromiso de la devolución de los descuentos, habilita la posibilidad de una consulta en las escuelas. Y también le hemos planteado, no solo a mí, sino a todos los compañeros y compañeras, que esta conducción no va a firmar un acuerdo o una aceptación sin consulta. Y esto creo que nos diferencia de los demás sindicatos, que lamentablemente han tenido una actitud que no ayuda a fortalecernos frente al gobierno. Lo voy a decir así y hasta ahí, porque no quiero ponerme a criticar a mis colegas, compañeros y compañeras, pero no es positivo desde ese lado, ¿no? Desde ese lugar. Y a ellos también estamos invitándolos a tener una nueva reunión o a exigir una nueva reunión con el gobierno para que esto se pase en limpio, para hablar de alguna forma clara, se pase en limpio, tengamos un acta que sea consultable a las bases, a nuestros compañeros y compañeras en las escuelas, y a partir de ahí podamos decir, se acepta, no se acepta, se cierra el año, qué compromisos asume el gobierno para enero, febrero, cuándo nos va a convocar a una nueva paritaria. Todo eso es necesario. De este modo estamos cerrando el año muy mal, más allá de que incluso la venda es una relativa mejoría con lo que había, pero siempre por debajo de las demandas y las necesidades docentes. Tengo varias preguntas anotadas acá para hacerte, Daniel. Bueno, para el que recién nos escucha, estamos hablando de esto que preocupa a muchos docentes,
otra vez, ¿no? Cómo el gobierno está viendo cómo rascarle unas moneditas al sector educación. Yo ayer hice un editorial acá en la Moncurá, donde hablaba, no sé si la pudiste ver, de el ajuste como una política de Estado del gobierno de Chubut ya directamente y lanzado, porque veíamos los números de cómo había récord de coparticipación federal y cómo eso significaba una gran masa de ingreso de dinero para el gobierno de Chubut, que evidentemente no bajaba después a los sectores, por ejemplo, como la educación, y hace un ratito venimos de hablar del tema salud y los reclamos de los trabajadores de Esquel, por ejemplo. Este esquema de ajuste como política de Estado está claro. Me parece que esto se enmarca en esa lógica, ¿no? Ahora, esa lógica tiene algunos actores que te quiero cuestionar y que nosotros cuestionamos. Quiero ver si se comparte también. Porque digo, ¿no te parece que es hora que ATECH se despegue definitivamente del resto de los gremios y diga, che, hermano, ustedes están con nombre y apellido aceptando todo lo que el gobierno lanza y así lesionando nuestra capacidad de fuego, digamos, ¿no? Porque, no sé cuántas veces vi ya que ATECH va en contra de lo que dice el gobierno y en contra de lo que dicen los propios gremios de la educación, ¿no? Los demás. Bien, me estás pidiendo definiciones que yo no puedo tomar, que yo no puedo definir por mí mismo. Porque no soy una persona sola, soy parte de un colectivo, de un conjunto. Ese colectivo reclama permanentemente la unidad de los distintos sectores. Y sí, también hemos apelado a que afiliados y afiliadas de las otras organizaciones sindicales, que a veces incluso están afiliados también a ATECH, manifiesten su opinión, porque cuando uno va a las escuelas, esta opinión que vos decís está clara, ¿no? Y ahí son afiliados de otros sindicatos y nos dicen, y nosotros pensamos esto, pensamos que hay que seguir peleando, pensamos que no hay que aceptar. Bueno, son opiniones que surgen. Yo no me puedo ni quiero meterme en la vida interna de ningún sindicato, pero sí nos reclaman unidad y nosotros en ese sentido no vamos a dar el brazo a torcer. Si hay alguien que no quiere la unidad, bueno, que lo manifieste, tiene derecho a hacerlo, pero nosotros vamos a seguir peleando por la unidad del conjunto de docentes, ¿no? El conjunto de docentes en el aula. Claro, pero a ver si por ahí me entendí mal, me expresé mal en la pregunta. ¿No te parece que ese accionar de los demás gremios atenta contra esa unidad de la que vos estás hablando? Es obvio. Bueno, está bien. Sí, claro que sí, pero digo, tienen derecho a expresarse en otro sentido y tienen derecho a tener otra forma de definir las cuestiones. Nosotros en eso no nos vamos a meter, pero sí efectivamente sería distinto si todos los sindicatos estuviéramos en conjunto. Ahora, la unidad que vale, porque de nada sirve que 3, 4 dirigentes se pongan de acuerdo, sí. Y en las escuelas estamos todos peleados entre todos, y la unidad que vale, la unidad que necesitamos es la unidad en la escuela. En la escuela, en cada localidad, en cada barrio, si querés, en cada ciudad y en la provincia. Y esa unidad necesitamos, vamos a ir a buscar, seguimos buscando, seguimos trabajando para que las divisiones y las trabas que el gobierno pone a esa unidad permanentemente con distintos mecanismos se pueda lograr ahora, más adelante, y se sostenga en el tiempo. Es la harina de nuestro pan, la unidad. Y tenemos que ir a eso. No tenemos alternativa y sabemos que es así. Unidad y lucha son los elementos con los que uno puede conseguir. De otras formas, gana el gobierno y pierde la educación pública, por supuesto. El gobierno tiene volviendo a lo primero que decías recién, el gobierno tiene como política el ajuste como política de Estado, totalmente de acuerdo. Esos datos son muy concretos, los ingresos propios aumentan a la par de la inflación casi, o incluso en algunos meses por encima de la inflación, y nuestros sueldos están recuperándose un 20% o 25%, tal vez más, por debajo de la inflación, ¿no? Eso es notable, después de 2 años de congelamiento salarial. Eso también es importante que se recuerde. En 2020 tuvimos el año soñado de Antonella, ¿no? 0% de recomposición salarial. Gracias a la pandemia y a algunos errores que se habrán cometido y a dificultades que no pudimos sortear, como colectivo docente, quiero decir, Antonella tuvo su sueño dorado, dar 0% de recomposición salarial. Eso lo estamos sufriendo todavía. 2021, otro año maravilloso para Antonella y su ajuste, y Arcioni y su ajuste. Tuvimos un 10% durante el 2021 y la paritaria fue un decreto, ni siquiera hubo paritaria. 2021 se cerró la pauta 2021, recién terminamos de cobrarla este año y porque empezamos a patarear, porque si no nos hubiera pasado lo mismo que otros sectores
que tardaron 3 meses en cobrarlo de 20. Bueno, ahí que me tiraste el pie, porque la otra vez nos había quedado la duda, hicimos el trabajito, la cuenta, y llegamos a este número a ver si estamos de acuerdo. En cuanto a paritaria, en el año 22, Daniel, nosotros sumamos 35% de aumento para los docentes. ¿Estamos en el mismo número? Depende cómo saque uno la cuenta. Si uno suma los porcentajes, probablemente estés en lo cierto. Pero no estás contando el 10%. No, lo que pasa es que los aumentos son acumulados. Entonces, si uno compara el básico de febrero, que es el que habría que tomar, porque en enero tuvo la recomposición que venía del año anterior. Del año anterior. Sí. Si uno tomara febrero y tomara diciembre, el número va a ser superior. No puedo decir el número porque estamos todavía atendiendo a ver cómo se cierra esto. Está bien, pero digo, hasta acá. A noviembre te puedo decir que es el 61%. ¿De aumento? No, estoy agregando lo que todavía no está. No, a noviembre estábamos en un 47% de modificación del básico, sin contar lo del bono. El 47% de modificación del básico. Vos decís, aumentó eso. Para pasarlo en limpio, vos decís que este año tiene un 47%, han tenido un 47% de aumento los docentes. Sí, no nos da, sí, no me da la cuenta. Bueno, lo que pasa es que hay que partir. Yo estoy ahora en un auto, no estoy manejando, pero estoy en un auto, no te puedo dar los números. Bueno, pero vamos a hacer esa cuenta. Vamos a hacer esa cuenta porque a nosotros nos da eso, nos da 35. Bueno, como si 47 fuera suficiente. Estamos no lo es, pero ya 35. Pero claro, porque mirá, comparamos ese número ridículo con la inflación acumulada en el año, que es del 66 hasta acá. Y nos da exactamente, porque este ajuste por inflación del que vos hablás, un ajuste del 50% del salario por inflación de los docentes, si es así. Si la inflación está en el 66, más o menos, y en los aumentos fueron del 35 más o menos, te dieron la mitad de lo que te tenían que haber dado para empatarla a la inflación. No, lo que pasa es que si vos sumas... Yo sé que no son así 10, los números, pero... 10 más 5 más 7 más 8 no va a dar lo mismo, no es la misma cuenta. Uno, para hacer el anual, lo que tiene que decir es, en febrero cuánto era el básico, cuánto va a ser con el sueldo de noviembre. Esa es la cuestión. El sueldo, el básico en noviembre va a ser de 46.000 y algo, y arrancamos en febrero con, no quiero meter la pata, algo así como 32.000. No tengo acá para darte los datos precisos. Esa es la diferencia que uno tiene que evaluar, y es que está haciendo una cuenta anualizada, ¿no? Hay muchas formas de presentar esto. Como sea que hagamos las cuentas, no nos da, esa es la verdad. Como sea que hagamos las cuentas, y si sumamos el bono, y si no sé qué, igual no da. Igual el ajuste está. Y es un ajuste que se suma al ajuste de 2021, que se suma al ajuste de 2020, por lo que nosotros pasamos a ser de una de las provincias con salarios más cercanos a la canasta, salarios más decentes, podríamos decir, a ser una de las provincias con los salarios más bajos del país. Y tenemos varias provincias, desde La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, un montón de provincias que están por encima nuestro y muy por encima nuestro. Sí, sí, muy lamentable. Recién me soplaba acá la producción que leyó ayer un número de una inflación acumulada hasta acá en el año de 80 puntos. Pero además, digo, cuando uno ve las paritarias que alcanzan otros gremios, bueno, digo, acá en Chubut, el propio gremio de petroleros jerárquicos, ¿no? Alcanza un aumento del 100%, me parece que fue la semana pasada, lo contamos acá al aire. Entonces, vos decís, bueno, es impresentable el tema del tema salarial, hambreando a los trabajadores de la educación de una manera escandalosa, ¿no? Escandalosa. A mí me parece que, no sé si vos lo ves en otra provincia, pero me parece un escándalo total lo que está pasando acá. Lo que sí empezamos a ver es que en otras provincias empieza a replicarse este caminito que en Chubut ya atravesamos hace 6 años. No sé cómo lo ves, Daniel. Empiezan los paros, empiezan estas paritarias miserables, empiezan a haber muchos problemas de edilicio, ¿no? Como que Chubut anticipa ese escenario caótico de la educación pública en general. Y hay que ver en cada provincia es bastante diverso, porque los distintos gobiernos tienen políticas, aunque coincidan en un ajuste que es nacional, porque el ajuste en educación es nacional, van dándose particularidades. No creo que Neuquén se pueda igual comparar, o Tierra del Fuego, que acaba de obtener una
recuperación de un sistema de jubilaciones muy beneficioso, por lo que se entiende, Sí. pero son situaciones particulares. Ahora, en relación a lo que decías de lo escandaloso que es, el problema es que parece que somos pocos los que nos escandalizamos con esto, ¿no? Todo el mundo dice, no, la educación debe ser prioridad, la educación prioridad, etcétera, y también todo el mundo tiene que entender, creo que nadie es tonto, y todos entendemos que hablar de una prioridad quiere decir que tiene que tener los fondos prioritariamente, y los fondos tienen que incluir salarios. ¿Quién puede imaginar que educación va a funcionar bien con salarios miserables? No sé, alguien que no suma 2 más 2, porque es clarísimo. Y si el plan es el ajuste, el plan es que funcione mal, evidentemente. Bueno, el plan es que funcione mal. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el problema, vuelvo a decir, es cómo nos escandalizamos. ¿Escandaliza a la sociedad por esto? ¿O le parece normal que un petrolero, que a mí me parece perfecto, y yo creo que ellos tendrían que ganar incluso más, porque lo que ellos producen es en dólares, ¿no? Sí. Y también a ellos les están robando, porque les devalúan el sueldo en relación al dólar. Y siempre digo lo mismo, comparemos el sueldo de un petrolero en Chubut con el sueldo de un petrolero en Alemania. Producen lo mismo, vale lo mismo lo que producen unos Sí, y está otros. bueno, es interesante el punto. Pero ganan 3-4 veces más en Alemania. Entonces, también a ellos les roban. Pero vamos a dejarlo ahí, un bancario, lo que sea. ¿Por qué toleramos? ¿Por qué no nos resulta escandaloso ese enorme abismo que hay entre un salario y otro? ¿Por qué aceptamos y nos parece normal? Ahora acaban de tener una paritaria, se entiende que es bastante beneficiosa, uno no conoce los detalles y es feo opinar sin tener esos detalles, pero los trabajadores de estaciones de servicio. Bueno, una paritaria que también es cercana al 100 y están cerca de los 200.000 de salario inicial, eso es lo que plantean. A mí me parece... Bueno, sin ir más lejos, ayer se cerró la paritaria con los sectores de la Fuerza de Seguridad, ¿no? ¿De policía? Sí. Bueno, lo de policía es bastante raro y poco claro. Incluso hay mucho descontento, dicen, en la propia fuerza policial. Sí, yo los vi muchas veces marchando acá en Madrid con los sectores estatales de educación, a los pasivos de la policía. Pero vuelvo, y para cerrar la idea nada más, ¿por qué al resto de la sociedad le parece normal que un docente sea pobre? Y no nos escandalizamos de la misma manera. Bueno, yo creo que es un trabajo fino que se han dado los distintos gobiernos para desvalorizar, hacer campaña antidocente, campaña antiescuela, porque en definitiva es lo mismo, ¿no? Entonces nos aplican pruebas estandarizadas que son horribles desde un mal término, pero para que se entienda, pedagógicamente espantosas. Nos comparan con países donde los docentes y las docentes trabajan la mitad de lo que trabaja un docente acá, tienen el doble de los recursos, por decir poco, y bueno, y entonces para demostrar que somos malos docentes, cosa que no es cierto, para demostrar que merecemos lo que tenemos, cosa que no es cierto. Pero eso es una tarea que tenemos también como sector docente. Seguir dando batalla mediática, comunicacional, cara a cara con las familias, mostrar la escuela no está bien, es la escuela que tenemos, pero no es la escuela que queremos, pero a la vez nunca va a ser la escuela que queremos si sigue siendo esta la política de ajuste que tenemos que soportar. Daniel Murphy es a quien escucha, secretario general de ATECH. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con el análisis, ¿no? Y acá tengo me llega una pregunta de una oyente preguntando qué va a pasar con el bono. La dejo ahí asterisco y te la pregunto para después, ¿no? Si se quita o no se quita el bono. Supongo que, por lo que entiendo, vos decís, hay que seguir negociando. No hay algo definitivo todavía. Efectivamente, no hay algo definitivo. La idea y el consenso entre sindicatos y gobierno es que el bono tiene que ser absorbido por el básico. El problema es cómo, con qué montos, porque eso va a dar una diferencia muy grande entre el salario que tenemos y el salario que queremos o que necesitamos de acá en adelante o que tendremos con esta propuesta del gobierno. Bien. Ahora, a la pregunta vos de alguna manera interpelás y decís, ¿nos importa realmente? O hemos ido, en definitiva, estoy tratando de traducirte y resumir, víctimas o hemos comprado esa campaña antidocente, antiescuela. Ahora, ¿por qué ATECH, por ejemplo, en Madrid no acompañó las marchas docentes, las marchas de las familias por la educación pública de los últimos 3 lunes? La verdad es que no conozco cuál ha sido la definición del cuerpo de delegados, delegadas de la Regional Noreste, que es la que corresponde a Está Madrid. bien.
Pero vos sabés lo que te pregunto, yo- Daniel. Digo, ustedes acompañan siempre un montón de movidas, siempre están por distintas escuelas de la provincia, y acá había una movida grosa. La primera marcha fue muy grosa de familias, y no tenían un discurso, como sí pasó en Comodoro, a diferencia de como pasó en Comodoro, antidocente. No, sí lo celebramos que el ¿Y pero por qué discurso no se fue- acompañó? La verdad es que no sé, no conozco, nosotros bueno, no siempre podemos estar en Madrid. No, para pero por ahí vos acompañar. no, pero alguien de ATECH tenía que estar. Bueno, yo lo transmito como inquietud a la Regional Noreste, que es Y la estaría que bueno tiene, saber, digamos, sí. Está bien, transmito como inquietud. Yo coincido, me parece que el discurso no es antidocente, y entonces estar ahí no implica una confrontación, es lo que no queremos jamás confrontar de esa manera con nuestros vecinos y vecinas, pero si es así, vale más que vale la participación y el acompañamiento, que en realidad es una lucha que compartimos, por supuesto, no es una lucha ajena. Claro, y me parece que tiene la fuerza de ¿cómo te lo traslado? Porque estuve. La fuerza de realmente como algo genuino, ¿no? Como que realmente las familias están absolutamente desesperadas y no saben qué hacer. Y el reclamo iba sobre todo, apuntaba a la justicia, me pareció distintivo también desde ese sector. Si bien había un componente apolítico, ¿no? Son todos iguales, todos están pensando en la reelección, que no deja de tener un componente de la verdad ese análisis, aunque no sea toda, porque caes en la trampa de lo apolítico, ¿no? O lo de antipolítica, mejor dicho. Pero me parecía bien, como decir, bueno, acá respuesta no estamos obteniendo. ¿Y dónde está la justicia? Me parecía bien direccionado el reclamo, como diciendo, bueno, ustedes también son parte del Estado y por lo tanto son parte del problema si no traen soluciones. Y me pareció que había una cosa muy genuina ahí, que nosotros teníamos por ahí no sé si el prejuicio, o por lo menos con lo que había pasado en Comodoro, que terminaron o rompiendo las marchas las marchas o las movidas de los estudiantes. Acá era otra cosa, si bien había mucha disconformidad por la falta de clases, pero había una cosa ahí común que me parece que era lo que de alguna manera se reclamaba, ¿no? Que la gente de a pie, el que por ahí está menos politizado, el que por ahí no escucha esta entrevista, el que por ahí no participa de esa asamblea o no sabe bien o está tan desinformado o mal informado, como decís vos, que cree que el docente realmente es vago o que cree que el docente más o menos gana bien y no quiere ir a laburar, pero que está harto de la situación en la que el pibe no va a la escuela, en definitiva hace 6 años. ¿No? Me parece que todo eso estaba en la marcha de hace 3 lunes, después se desinfló un poquito y el lunes anterior otra vez tomó fuerza, pero me parece que no sé, yo veo como muy dividido todo. El lunes para TECH, el martes para ATE, el otro lunes hace la conferencia las familias autoconvocadas. Digo, si todo eso fuera una fuerza sería otra cosa. Te lo tiré todo desorganizado como me salió. No, pero se entiende y comparto plenamente. Tenemos que unir. No es fácil, ese es el problema, no es fácil. Pero es lo que nos demanda nuestra compañera y lo tenemos que trabajar. A veces hay que unir a pesar de que nos encontremos con gente con la que probablemente tengamos diferencias importantes en otros aspectos, pero tenemos el centro en el mismo punto, ¿no? En el reclamo. Y en relación al Estado, a mí me parece que eso es fundamental. Acá no es solo el poder ejecutivo, no es solamente Acción, que es el principal responsable desde ya, pero todos los otros actores que miran para el costado, sea el sistema judicial, sea el poder legislativo, y acá nosotros hemos hecho innumerables presentaciones a legislador por legislador, Sí. A cada uno le hemos planteado, hagan algo por esto, las respuestas son casi nulas, y lo que uno se encuentra es un edificio enorme que solamente tiene empleados, porque los diputados y diputadas, salvo algunas excepciones que nos han dado, bueno, una reunión y nos escuchan, no dan respuesta, y eso genera peor todavía más. Efectivamente, quien no se expresa y no actúa contra una política de ajuste tan nefasta es cómplice de ese. Ahora, en algún momento yo te había preguntado, Daniel, ya te voy despidiendo, te hicimos 1000 preguntas, pero bueno, siempre nos parece interesante, digo, es un tema que a nosotros nos atraviesa directamente porque somos víctimas de ese ajuste y de ese abandono del Estado por parte
o en el tema de educación, y lo sufrimos acá en la escuela 1737. Creo que fue la primera escuela que lo empezó a sufrir y lo anticipó de alguna manera, y ahora ya se ha generalizado de una manera difícil de recuperar, ¿no? Con los impactos que vemos además, Daniel, con los estudios que hacen nuestro equipo de pedagogía y los pibes que laburan todos los días con los chicos que vienen boyando de otras escuelas o que no cuajan en otras escuelas por 1000 motivos, y los agarramos y son pibes que hace 6 años que están escolarizados sin estar escolarizados, no saben leer y escribir, no saben comprender un texto. Digo, estamos en una catástrofe, ¿no? Estamos muy... esos pibes no lo van a recuperar más, y son generaciones completas, ¿no? Por eso te traslado este tipo de preguntas, digo, por eso tratamos de construir, ¿no? Entre todos una alternativa para el tema educación, y nos parecía que son las familias, que son los propios estudiantes los que tienen que abrazar esa lucha para que tenga realmente una conducción, ¿no? Sin duda, sí, siempre lo venimos diciendo, porque nos preguntan por el tema de ilicio. Muy bien, nosotros seguimos gestionando, reclamando por el tema de ilicio, llamamos al Ministerio de Infraestructura, hacemos relevamiento, todo bien, porque nos toca, pero cuando las familias quedan al margen de eso y no toman su lugar en el reclamo por el edificio al que van sus hijos e hijas, y estamos débiles, nos falta una pata. Y lo mismo en relación a estudiantes. Y cada vez que al revés, como en Madrid, las familias se hacen protagonistas del reclamo y ganamos un montón, avanzamos en que el gobierno no tenga más forma de eludir su responsabilidad. Creo que eso es lo que tiene que estar planteado. Pero no es fácil con una política como esta, ¿no? Tanto destrato a la educación. Es un plan sistemático, yo no tengo duda de eso. Estamos muy mal, ¿no? Si este es el análisis, estamos muy mal, y lo venimos anticipando y lo venimos viendo y lo venimos contando, y ya, bueno, ya está, digamos, lo decía por ahí ayer un representante de ATE, como que, bueno, el neoliberalismo no viene, ya está, es esto. No, te lo he preguntado en otra oportunidad, si no amerita, yo creo que me has dicho que sí, que lo han estado estudiando, y bueno, quiero saber si eso se ha profundizado, si se pudo ver, no sé, digo, saltar esta zona de negociación que no lleva a ningún lado, y realizar alguna presentación por fuera del país, o no sé, digo, del corte judicial, desde el punto de vista en el que se están vulnerando los derechos de los pibes y las pibas, que son derechos básicos y universales, como el derecho a la educación, ¿no? No sé, vos me dirás si eso se ha analizado. No veo en este momento una posibilidad respecto a eso. Pero cuando vos ves que se vulnera un derecho tan básico y no hay ninguna respuesta, y esto se sostiene en el tiempo, no sé, no se puede hacer una presentación ante alguna corte internacional que inste al gobierno a cumplir con lo que debe cumplir, básicamente. Siempre que se ha recurrido, por ejemplo, en caso de violación de derechos laborales, a OIT, ¿no? Corresponde. Las respuestas son simbólicas, casi se diría, ¿no? Y hay casos muy concretos. Yo no creo que hoy tengamos un organismo supranacional que nos pueda dar una respuesta a lo que no podemos encontrar respuesta en Chubut o en Argentina. Es parte de una política, insisto, nacional, ¿no? Massa asumió con un recorte a educación. Ya no podemos decir que Arcioni desentona. Arcioni encajaba perfectamente en la política de ajuste de Macri, y al principio del gobierno de Alberto Fernández no estaba en la misma línea, pero claro, cambió la política efectivamente de pasar a realmente recortar fondos por miles de millones en educación. Y esto lo deja más cómodo Arcioni, no tiene más banque. Y eso a nivel internacional no se resuelve, no hay un tribunal supremo que nos pueda dar justicia. La justicia la tenemos que construir y lograr en la lucha. Yo entiendo eso y ojalá tuviéramos un botón, un timbre al que acudir para encontrar respuesta. Por ahora es inviable, creo yo. Te hago la última y te agradezco todos estos minutos y la profundidad y también la interpelación que nosotros nos acostumbra como medio, y por ahí a alguno le cae mal. Yo sé que a vos te gusta el debate político y por eso también te prendés. Cortita y al pie.
¿Te parece la postura de ATE de las últimas semanas, ¿no? De empezar a parar, de hacer conferencia conjunta con ATECH después de tanto tiempo. Yo creo que después de aquella famosa mesa de unidad sindical del 18, si no estoy acordándome mal, que no sucedía. Si responde más a una conveniencia de cara a las elecciones del año que viene que a una coincidencia del reclamo con el gremio docente. Lo tienen que responder ellos, o sea, esa respuesta la tienen que responder ellos. Pero vos también, Daniel, porque a ustedes también los ha mermado la falta de apoyo de ATE, que tiene un poder de fuego fuerte también. Pero yo no sé, no puedo responder algo que no conozco, yo no sé qué grado de incidencia tiene esa cuestión de la interna que nadie desconoce, porque todo el mundo sabe que Mirta Simón era ministra de Salud y parte de Salud, no, de Familia. Y parte de ATE también. Por eso. Nadie lo desconoce. Ahora, yo no sé qué grado de incidencia tiene eso en las decisiones de ATE, hasta dónde llega eso. Sí sé que es un reclamo genuino y que es un reclamo que la gente paró porque quería parar, y que reclama, y que durante mucho tiempo también hubo reclamos de auxiliares, por lo menos auxiliares que son, que uno tiene trato habitualmente, auxiliares que reclamaron a la conducción, hagamos algo, claro. Eso venía de larga data, o sea que tuvo que responder también a eso una conducción que tal vez originalmente no estaba preocupada o no estaba interesada en Vos me decís que viene más desde abajo esto que desde la conducción, y la conducción lo tuvo que agarrar indefectiblemente. Probablemente las dos cosas, pero Bien. siempre cuando nosotros vemos que el reclamo no solo es genuino, sino que además es necesario llevarlo adelante, no nos ponemos a ver el nombre o la cara de quien convoca, si podemos unificamos. Gracias, Daniel, por todo este tiempo. Abrazo grande y bueno, estamos atentos a ver qué novedades haya. Abrazo y gracias a ustedes como siempre por el interés y el debate, que es muy, muy interesante. Daniel Murphy, secretario general de ATECH, estamos hablando de educación, hablamos de esta negociación que se tiene con el gobierno, que otra vez apunta a nosotros lo entendíamos así y nos lo confirmó Murphy, un doble ajuste por inflación, por ofrecer un aumento por debajo de lo que tiene que ver con lo que aumentan los precios. Acá nos compartía Facu Navarro unos numeritos que vamos a hacer, tema alimentos después de la tanda, por el lado de la inflación y por el lado del quite del bono, que por ahora dijo Murphy que no era definitivo y que todavía se está negociando. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut,